Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que estén viendo este video. Mi nombre es Darío Hurtado y el día de hoy les estaré presentando mi evaluación integral del curso Historia de la Imagen Contemporánea. La estoy subiendo a YouTube por petición misma de la profesora y como parte de la evaluación, y decidí dejarla en visibilidad pública para que todos pudieran ver mi trabajo, se podría decir. El título de mi trabajo es... En este trabajo estaré evaluando la vida, obra y corriente artística y temas del estilo acerca de un artista peruano en específico. En mi caso, Maximiliano Danti. Fue un fotógrafo y daguerrotipista europeo, considerado el instructor de la fotografía en el Perú. En este caso, quiero hacer un pequeño paréntesis, y es que el daguerrotipo se podría decir que es un tipo de fotografía bastante única que se utilizaba, fue de las primeros tipos de fotografía que se tomaban en aquella época, en los principios de los tiempos. Fue, mm, fue creada, si no estoy mal, por Louis Daguerre, un artista, pintor, fotógrafo francés, si no estoy mal, el cual desarrolló dicho método de tomar fotografías por método de una placa de acero, cobre o de algún metal del estilo, permitiendo una foto, o bueno, una imagen plasmada en dicha placa, siendo una foto única y que no se puede hacer una especie de fotocopia o tema del estilo. Maximiliano Danti no se sabe exactamente cuál es su nacionalidad. Algunas personas dicen, bueno, algunas investigaciones de por sí dicen que es italiano, otras que es francés o incluso que tiene una ascendencia italo-francesa, pero su origen exacto no está completamente definido. Sin embargo, sí se sabe que llegó al puerto del Callao en mayo de 1842, procedente de Valparaíso, en Chile. Pocos meses después abrió el primer estudio comercial de daguerrotipo de Lima. El daguerrotipo fue de hecho el primer tipo de fotografía comercial, se podría decir, que se podía comercializar de cierta forma, con lo cual daba paso a que Maximiliano Danti pudiera profesionalizarse con eso de alguna forma. Este estudio lo aperturó el 8 de julio de 1842, un par de meses después de haber llegado al Callao. Se ubicó inicialmente en la calle Mantas, actualmente Jirón de la Unión. Además de realizar retratos, evidentemente, vendía algunos equipos fotográficos y enseñaba el uso del daguerrotipo a quienes adquirían el material. Aquí quiero entrar después a su legado, se podría decir. Después de mediados del siglo XIX, existen pocos registros sobre su actividad artística. Únicamente se sabe que en 1865 aún residía en Lima como comerciante, probablemente de los mismos equipos que se utilizaban para realizar imágenes del daguerrotipo o tema del estilo. Como tal, no existen documentos históricos que indiquen dónde estudió fotografía o artes. Se cree que aprendió la técnica del daguerrotipo en Europa o durante su estancia en Chile. Muy probablemente en Europa, porque en Europa principalmente es donde estaba la influencia de Louis Daguerre. De ahí es que, em, siendo esa su influencia principal, evidentemente Louis Daguerre, el inventor principal del daguerrotipo, tipo de imágenes que él solía hacer en su época. Hablando de premios, él no recibió premios como tal, sin embargo, sí dejó un legado. Se le reconoce como el primer daguerrotipista establecido en el Perú. Daguerrotipista es una palabra un poco extraña, la verdad. Instructor de la fotografía profesional peruana y figura fundamental en la historia de la fotografía nacional. Aquí quiero llegar al segundo punto. Lo primero, evidentemente, fue su biografía o parte de su biografía, teniendo en cuenta la poca información que se tiene de este artista. El punto 2 se trata de la corriente artística. En este caso, Danti pertenece a la fotografía temprana del siglo XIX, específicamente al daguerrotipo, como ya mencioné, considerado el primer procedimiento comercial.
el primer procedimiento fotográfico comercial, como ya había dicho anteriormente. Su principal influencia, como había dicho anteriormente, fue el francés Louis Daguerre, el inventor del daguerrotipo en 1839. Maximiliano aprendió de esta innovación después de su aparición en Europa y evidentemente la difundió, digamos, a el Perú, básicamente. De su estilo no hay mucho de qué hablar, únicamente se centra en retratos, fotografías de estudio y debido al tipo de fotografía que tenía, sus imágenes tenían una gran precisión y nivel de detalle, además de que eran imágenes únicas, no se podían reproducir o se podían fotocopiar o tema del estilo. Era similar a hacer una pintura, básicamente. Una pintura que no se puede copiar a menos que busques la forma de poner la misma persona en la misma situación, algo del estilo. Como digo, sus técnicas o su técnica principal, la que se conoce, era el daguerrotipo. Este proceso, para ser más exactos, consistía en una placa de cobre recubierta de plata, con sensibilización con vapores de yodo, utilizando una exposición prolongada a la luz, permitiendo así un mayor este, lujo de detalles en las imágenes, un revelado mediante vapores de mercurio y un fijado químico para conservar la imagen durante mayor tiempo. Los lugares donde trabajó no se tienen muy claros, no existen registros de exposiciones como las que realizan los artistas contemporáneos. Como digo, Maximiliano Danti llegó simplemente para dar a conocer la fotografía al Perú, en este caso mediante el daguerrotipismo. Aunque sí se sabe que trabajó en Valparaíso tal vez antes de llegar al Perú, en el mismo Callao con su estudio fotográfico, el cual aperturó en Lima, unos par de meses después de haber llegado al Callao. Ahora, aquí llega el tercer punto, análisis de obras de Maximiliano Danti. Aquí hay un temita y es que Maximiliano Danti, no sé, no hay muchos registros de fotografías suyas o de haberlas, no se podría dar una especie de consideración exacta o de análisis muy rebuscado acerca de sus obras, ya que como tal él hacía retratos, tema del estilo y no tenía, a lo mejor no tenía una especie de búsqueda más allá de fotografiar algo. En aquella época las fotos se tomaban por tomarlas o por lo general se tomaban solamente por tomarlas. Simplemente por el hecho de ser una innovación tecnológica como lo es la fotografía, básicamente. Sin embargo, acá hay varios puntos los que puedo mencionar para dejar un poco más en claro un análisis no de sus obras, sino de el legado que dejó Maximiliano Danti, algunos exponentes que dejó, algunos no aprendices, pero sí, digamos, personas que se inspiraron en él para trabajos después de su influencia o de su impulso al llegar al Perú con el medio del daguerrotipo. Evidentemente, el primero y el más importante seguramente sería la fundación del primer estudio fotográfico en el Perú. La apertura del estudio marcó el inicio de la fotografía profesional en el país. Hasta entonces, el daguerrotipo era una innovación prácticamente desconocida para la sociedad peruana, siendo que a lo mejor incluso en aquella época no se conocía demasiado lo que es la fotografía de por sí o no ese tipo de fotografía. Su estudio permitió que personas de distintos sectores sociales accedieran por primera vez a un retrato fotográfico, transformando la manera de preservar la memoria familiar y la identidad personal. Esto permitido gracias a dicho estudio y a las distintas enseñanzas que dejó para las personas que ya tenían esos materiales o vendiendo los materiales necesarios para realizar dichas fotografías. Aunque más que un establecimiento comercial, constituyó el punto de partida para el desarrollo de la fotografía como disciplina artística y documental en el Perú. Luego estaría la difusión de dicha técnica. Fue uno de sus aportes más importantes
el compartir el conocimiento del daguerrotipo. Además de realizar retratos, comercializaba equipos fotográficos y enseñaba el funcionamiento de esta nueva tecnología a quienes adquirían los materiales. Aquí el punto principal. Gracias a esta labor, la fotografía dejó de depender exclusivamente de un solo profesional y comenzó a expandirse entre otros interesados, favoreciendo la formación de nuevos fotógrafos y el crecimiento de la actividad fotográfica en el país. Luego venimos con la influencia en el desarrollo de estudios fotográficos posteriores, es decir, distintos artistas que se inspiraron de Dante para establecer ciertos estudios en Lima durante la segunda mitad del siglo XIX. Evidentemente, Dante fue el que abrió el camino para que dichos artistas pudieran establecer dichos estudios en el país. Entre ellos destacan algunos como Eugene Manoury, Emilio Gagot y especialmente Eugenio Curret. No sé si estoy pronunciando bien los nombres, discúlpenme, cuyo estudio se convertiría en uno de los más importantes de Sudamérica, mencionando a Eugenio Curret. Lo más importante vendría siendo a ser el legado de Maximiliano Danti, el cual ya he estado dejando en claro durante todo el video. Su mayor aporte no fue una obra específica, por ser claros, digamos, sino la introducción de una nueva forma de expresión artística y documental en el Perú, que es el daguerrotipo. Su trabajo permitió que la fotografía comenzara a formar parte de la vida cotidiana, del registro histórico y de la memoria visual del país. A diferencia de otros artistas cuya importancia se mide por el valor económico de sus obras o por las subastas alcanzadas, algo del estilo, el valor de Dante radica en su trascendencia cultural. Su legado puede observarse en el desarrollo posterior de la fotografía peruana y en la influencia que ejerció sobre generaciones de fotógrafos que perfeccionaron y difundieron este arte durante el resto del siglo XIX, como lo son los artistas que había mencionado anteriormente, los cuales pudieron desarrollar su arte de mejor manera después de años, después de la entrada de Maximiliano Danti al Perú. Como último punto, una reflexión o conclusiones se podría decir por mi parte, eh, puedo decir que Maximiliano Danti es un artista del que poco se conoce. Las mayores imágenes que se pueden encontrar de sus trabajos son escasas debido al tipo de fotografías que él tomaba en aquella época. Sin embargo, no deja de lado su gran influencia sobre la historia de la fotografía en el Perú. Gracias a su primer intento por llevar dicho trabajo al país, abriendo un estudio fotográfico, ayudando dentro de lo posible a aquellos que tenían los materiales para realizar este arte y aportando enormemente a la historia de la fotografía en el Perú. Muchas gracias por ver este video, por darme un tramo de su tiempo y muy buenas noches.